Shalom, como se acuerdan, estábamos estudiando la historia del sionismo religioso, en parte que ya habíamos visto la situación cuando se levantó el Estado de Israel, que habíamos dicho que había solamente dos yeshivot, una que era la yeshivot para niños de edad secundaria, que era la primera yeshiva sionista que se había creado, que había sido la de Kfar HaRoe, Yeshivat Bnei Akiva Kfar HaRoe. Después se hizo otra también para chicos de secundario que se llamaba la Midrashiat Noam, y solo había una yeshiva para después de la de secundario, que era la yeshiva que había fundado el Rab Tzvi Yehuda Cohen Cook. Pero como les dije, la gran mayoría de los sionistas religiosos en esa época no se expresaban a través de la yeshiva y del estudio, sino más con hacer asentamientos. La idea era construir la tierra de Israel, y para construirla se necesitaba asentarse, entonces hacían nuevos asentamientos, nuevos kibutzim principalmente, basados en una vida cumpliendo la Torah. ¿Está bien? Sí, tu pregunta. Yo quería saber, porque vos dijiste que no era acá, en la yeshiva... Era en la casa del Rav Kook cuando empezó. Acá se mudó mucho más tarde, los años 70 creo que vinieron acá a este barrio, el barrio Kriat Moshe. Porque al principio era donde había sido la casa del Rav Kook, en el centro, enfrente de Ben Yehuda y King George. Hay una calle chiquita ahí que se llama Rav Kook. Si van media cuadra más, hay un museo ahí que es el museo del Rav Kook, que ahí era su casa, y en la parte de atrás estaba la yeshiva, que todo el lugar de la yeshiva era muy muy pequeño, ¿sí? Entiendo. Era más chico que todo lo que es Mahon Ora hoy en día, el espacio donde había sido la yeshiva original de Merkaz HaRab. Y durante muchos años no era considerada una yeshiva wow, muy especial. Se ve que antes de que se declare la independencia de Israel sí tuvo sus épocas de gloria, porque yo vi fotos de la cantidad de alumnos y había muchísimos, pero por ejemplo yo tuve, uno de mis maestros fue el Rab Nahum Neria. El Rab Nahum Neria es el hijo del Rab Moshe Tzvi Neria, el que fundó todas las yeshivot, el que empezó con todas las yeshivot de Bnei Akiva, que el Rab Moshe Tzvi Neria era alumno directo del Rab Kook padre, ¿está bien? Entonces yo le pregunté a qué yeshiva fue, y me dice, sí, cuando yo tenía que estudiar, la yeshiva Merkaz HaRab del Rab Tzvi Yehuda no era lo más desarrollado, que incluso su padre, que fue el fundador de las yeshivot, es más, se puede decir que el padre de él es el fundador de las yeshivot sionistas para niños, no lo manda a su propio hijo a estudiar con el Rab Tzvi Yehuda, que era el hijo de su gran maestro, del Rab Kook, porque estaba muy poco desarrollado. Me dijo el Rab Neria que en esa época el Rab Tzvi Yehuda estaba más concentrado en sacar a luz los libros de sus padres. Sí, los libros del Rab Kook, la gran mayoría salieron y siguen saliendo hasta en nuestros días. Todavía no se terminó de publicar todas las cosas que el Rab Kook escribió. Y se considera que hay cosas que a veces que puede ser que la generación todavía no esté preparada para todo lo que el Rab Kook escribió. Entonces vemos que era algo que estaba muy muy chiquitito. Dijimos, los kibutzim era el auge, digamos, de los que tenían esta ideología en un principio. Pero la situación en general del sionismo religioso, después de que se crea el Estado, va en picada para abajo. Cada vez venía peor. ¿Por qué? El sionismo religioso ahí lo tiran de las dos puntas. De un lado lo tira el sionismo no religioso, digamos, los que quieren preocuparse por el Estado de Israel, pero sin el cumplimiento de la Torah. Y por otro lado lo tira la parte jaredí, que quieren preocuparse por la Torah sin preocuparse por el Estado y su construcción en general. Entonces, cuando hay una parte que va más para allá, otra parte que va más para allá, y hay gente que dice, bueno, pero si aspiramos, o si me parece que la parte más religiosa está acá, entonces ¿por qué no me voy del todo para allá? O otros que veían, pero si la parte más importante es el Estado de Israel y la Tzionut, entonces ¿por qué no me voy totalmente para allá? Entonces, un problema grande que tenían en los primeros años después del establecimiento del Estado de Israel es que muchos niños que eran criados en la educación sionista religiosa, la gran mayoría se iban para el lado Giloní y otra parte se iban para el lado Jaredí. Es más, en las mismas yeshivot sionistas religiosas no había rabanim que tenían esa ideología. ¿Entienden? Entonces uno iba a la yeshiva Kfar HaRoe, ¿está bien?
Y había Rabanim que eran Rabanim Haredim. Entonces imagínense un chico de 14, 15, 16 años que admira mucho a su Rab. Entonces si su Rab no considera que la parte de Tzionut era importante, entonces ¿por qué si él quiere aprender toda la Torah de su Rab, él iba a seguir la parte de Tzionut? Porque el fundador de la Yeshiva piensa eso, o porque el Rosh Yeshiva piensa eso, él seguía más por su propio Rab. O hay cosas a veces que no se dicen a boca llena, pero uno entiende lo que piensan. Entonces muchos veían eso, esa era una realidad, que no había quien enseñe en las Yeshivot Zioniot más que Rabanim Haredim, y muchos jóvenes se iban. Yo tengo, por ejemplo, un amigo muy bueno mío que fue a estudiar a un lugar que es de ciencia y Torah, ¿entienden? Y la parte de Torah siguió y hoy en día es Rab, la parte de ciencia no la siguió y dejó en la mitad lo que fue a estudiar, ¿entienden? Pero era que los mismos Rabanim de donde fue a estudiar no lo incentivaban a la ideología del mismo lugar, ¿entienden? Entonces eso pasaba con muchos jóvenes en los primeros años después de que se establece el Estado de Israel. Por otro lado, que ellos veían, eso era la influencia, digamos, como Haredí, de algunos que estudiaban y veían eso. Y por otro lado, veían que se estableció un Estado, estaban los grandes generales y el gran Tzal y lo que pasaba, y quiénes eran, digamos, los héroes de esa generación, eran gente no religiosa. ¿Entienden? Eso era lo que veían los grandes políticos, y es más, y los grandes políticos, los grandes generales en la Tzabá, todo lo que era la parte de cultura, la gente religiosa no estaba. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos tener cantantes religiosos que uno los puede escuchar en la radio general porque cantan muy bien y porque aprecian el texto y eso, pero pasaron decenas de años hasta que eso sucedió en el Estado de Israel, que un cantante que canta una canción religiosa entre, digamos, a Galet Tzal, lo que es hoy en día Galet Tzal. Entonces la gente que veía que toda la movida, toda la parte importante no pasaba en el mundo religioso, la movida de este Estado. Entonces muchos de esos se iban para el lado Giloní. Y eso fue un proceso de prácticamente 20 años que le sucedió al sionismo religioso, que abandono continuo de las filas del mismo. ¿Está bien? Cuando algo es nuevo, a veces tiene duras pruebas a veces que pasar. Por ejemplo, hoy en día nadie pone en duda el movimiento hasídico. ¿Está bien? Los hasidim, tenemos Chabad, Breslev, Gur, Satmer, las hasidiyot muy conocidas. Pero cuando surge el hasidismo con el Baal Shem Tov en el siglo XVIII, eran perseguidos por los judíos que cumplían la Torá porque pensaban que eran una especie de gente que querían inventar una nueva religión o que querían reformar el judaísmo. Entienden que a veces hay ciertos procesos que pasaban, y eso me parece que le pasa al sionismo religioso una vez que el Estado se establece con muchos de sus hijos. Ahora, el que, digamos, los únicos que cambiaban un poco, que intentaron cambiar un poco esa situación, eran los jóvenes de los movimientos juveniles. Y el movimiento juvenil religioso que había en ese momento, acá había uno solo prácticamente, que era el movimiento Bnei Akiva, que se funda acá en Israel en 1929, como movimiento de jóvenes que quieren ir por los ideales de la Torá y también construir una sociedad de Torá que se basa en el trabajo. Por eso digamos que el semel, el símbolo de Bnei Akiva es Taf Ain, que es Torá y Abodá. Eso era lo que ellos veían, pero que ellos, en cierto momento, ellos veían que la parte de Abodá iba muy bien. O sea, la gente va, muchos jóvenes que están en la Tnuá y que quieren continuar ideológicamente se van a vivir a los kibutzim y eso lo hacen. Pero que encontraron que la parte de la Torá estaba un poco floja. ¿Sí? Eso fue lo que ellos se dieron cuenta. Había una persona que era parte del movimiento de Bnei Akiva y de los kibutzim que se llamaba Jacob Drori. Jacob Drori, él veía en el kibutz, vieron que les dije que los religiosos sionistas que querían, digamos, poner bien
que querían aceptar esa ideología o querían ponerla en práctica, se iban al kibutz. Y él veía el kibutz como un estado de la Torá, porque el kibutz tenés de todo, ¿no es cierto? Es una sociedad. Entonces ahí hay cosas de trabajo, hay cosas de estudio, hay cosas de la vida en general. Entonces decía, el kibutz es como un pequeño estado que se maneja, se tiene que manejar en base a la Torá. Y bueno, y él veía que también en las yeshivot de Bnei Akiva, entonces se tenía que educar a eso finalmente. Pero en un momento él se da cuenta, Jacob Drori, que algo está fallando y no estamos teniendo gente que viene al kibutz y son también talmidei jajamim. ¿Entienden? Porque si la idea es la taf al lado de la aim, quiere decir que tiene más o menos un peso equivalente y que veían que trabajo y Torah muy poco. Entonces se dieron cuenta que la gente no estaba sabiendo mucha Torah. Entonces en un principio dijeron, bueno, los que quieren ir hacían garinim. ¿Qué es garinim? Que gente antes de ir al ejército se iban a un kibutz o después del ejército se iban a un kibutz a trabajar. Entonces en un principio establecieron que los que querían estudiar en algún momento que se alejen un año del grupo y que vayan a estudiar. Pero ¿a dónde iban a estudiar? No tenían a dónde ir a estudiar. Ese era el gran problema, que si había que ir a estudiar, prácticamente no había a dónde ir a estudiar si querían estudiar. Entonces Bnei Akiva dijo, bueno, tenemos que hacer una yeshiva que continúe la yeshiva de Kfar HaRoe. Yeshiva de Kfar HaRoe fue la primera creada por el Rab Neria, que eran los 13 chicos, ¿sí? Eran los 13 chicos de 13 años, que ya habíamos hablado. Entonces dijeron, bueno, hay que hacer una yeshiva que sea la continuidad de la misma. Y recién lo pudieron, en 1952 se tomó la decisión, y en 1954 llegaron a poder hacer esta yeshiva de continuidad para los que querían una ideología religiosa sionista. Y estaba Jacob Drori, y con él había un muchacho que en esos momentos era un hombre muy joven que se llama Chaim Druckmann. Chaim Druckmann hoy en día es el rabino religioso sionista, digamos, más importante de Israel. ¿Está bien? Porque él es el rosh de todas las yeshivot de Bnei Akiva, que son más de 60 yeshivot, entre yeshivot y ulpenot. ¿Está bien? De eso que empezó una sola yeshiva en 1940, hoy hay 60 instituciones como esa. ¿Está bien? Y ese es el Rab Druckmann. Y digamos como que es la persona que más poder tal vez tiene en el mundo rabínico de los sionistas religiosos. Ya tienen como 82 años el Rab Druckmann. Entonces Jacob Drori hace junto a Chaim Druckmann, y Chaim Druckmann, ¿de quién podía ser alumno? ¿De quién? Del Rab Tzvi Yehuda Kook. ¿Sí? El Rab Druckmann era alumno del Rab Tzvi Yehuda Kook también. Y él era de Bnei Akiva en Tel Aviv, el Rab Druckmann mismo, y él mismo con Jacob Drori deciden hacer, o sea, la yeshiva para adultos de Bnei Akiva, y la deciden hacer en un principio en un lugar que se llama Kerem de Yavne, porque en Kerem de Yavne estaba justo enfrente al kibutz religioso Yavne, y había ahí una casa que habían establecido el Rab Kook mismo, cuando el Rab Kook vivía, que era como un seminario para preparar maestros con la ideología religiosa sionista, y decidieron establecerse ahí. Entonces la primera yeshiva, digamos yeshiva gvoa que Bnei Akiva hace es Kerem de Yavne. La yeshiva esta existe hasta hoy en día, es muy famosa la yeshiva Kerem de Yavne, ¿sí? Está al lado del kibutz Yavne, muy cerca de Ashdod. ¿Está bien? Para que se ubiquen, de Ashdod ahí son 6 minutos en automóvil, más o menos, nada. Es muy muy cerca de ahí. Entonces establecen ahí la primera yeshiva. ¿Para quién la hicieron? Para los jóvenes de Bnei Akiva que iban al kibutz. Para que antes del kibutz, durante el kibutz o después del kibutz vayan para poder estudiar por un periodo. O sea, vamos a fortalecernos a estudiar un año de Torah antes de volver a la vida del kibutz. Esa era la idea básica de esa yeshiva. O sea, combinar la vida del kibutz con fortalecerse en la Torah, y era parte, entonces esto era parte de un Garín Nahal, ¿sí? El Garín Nahal hasta hoy en día existe,
que desde que se levanta el Estado de Israel está la posibilidad de los jóvenes que querían hacer dos cosas al mismo tiempo, de ir y preparar o hacer un nuevo kibutz, y por otro lado ser parte del ejército. Entonces el ejército hizo un programa que jóvenes podían parte del tiempo estar en el ejército y parte estar en el kibutz como parte del servicio militar que ellos hacen. Yo hice algo así en el ejército. Yo hice 3 años y 8 meses de ejército y mi plan era yeshiva, kibutz y tzabá. ¿Está bien? Yo justo fui uno de los últimos que pudo hacer un plan así, porque después ya esa idea se desarmó y después había o kibutz con tzabá o yeshiva con tzabá. Pero yeshiva, kibutz y tzabá, yo fui uno de los últimos que había todavía un programa así. Entonces, bueno, crean la yeshiva, entonces empiezan a tener los grupos de Bnei Akiva que querían hacer así, y el ministro de Defensa les da permiso para postergar el inicio de la tzabá porque están en la parte de yeshiva. Y esto empieza en 1954, ¿está bien? Y así es durante casi 9 años. Y después de 9 años, un segundito. Después de... No 9 años, disculpen. Después de 11 años, deciden en 1965 establecer algo ya directamente para los que solo querían hacer yeshiva y tzabá. ¿Entienden? Porque antes era los que querían con el kibutz, que iban ahí, y que Bnei Akiva los mandaba directamente ahí. Hasta que en 1965 ahí decidieron hacer un arreglo directamente para los que querían hacer yeshiva y tzabá. Entonces ahí es cuando empieza un concepto que ya tiene 50 años, que se llama yeshivot haesder. O sea, la idea de yeshivot haesder es que al mismo tiempo hacen un plan en el cual combinan el estudio de la Torá y el servicio militar en Tzal. ¿Está bien? Entonces así es como va esto empezar a... cómo empieza a avanzar. Después en los años 70 abren... Antes de los años 70, esto dijimos que año era 1965, ¿no es cierto? 1967, que sucede la liberación de Jerusalén. Inmediatamente algunas personas que estaban relacionadas con las yeshivot de Bnei Akiva dijeron: no podemos volver a la ciudad vieja de Jerusalén, no podemos volver al Kotel sin tener una yeshiva ahí. Y encontraron un lugar medio abandonado, ¿sí? La ciudad vieja de Jerusalén después de la guerra de los 6 días era como: es nuestro, pero no sabemos de quién es. ¿Por qué es nuestro? Aparte de los derechos históricos, ahí los judíos fueron expulsados hacía poquitos años. Hasta 1948 había judíos viviendo en la ciudad vieja de Jerusalén, pero bueno, ellos ya no están más. ¿Y de quién es las cosas? Bueno, gente que estaba relacionada a Bnei Akiva, no sé, recibieron el control de una pequeña casita ahí muy cerca del Kotel. Y una vez a mí me contó uno de los que estuvo, los que les tocó eso, me dijeron, estaban ahí en esa época el Rab Neria, el fundador de la primera yeshiva, solo 27 años después, y otro Rab que era el Rab Arie Vina, que era parte de otra yeshiva de Bnei Akiva para chicos de secundario, que es Netiv Meir. Mandaron algunos alumnos, le dijeron: vayan y estudien acá, porque tenemos que agarrar este lugar para que sea una futura yeshiva nuestra. Y así 2 meses después de la guerra de los 6 días, se establece la segunda yeshivat haesder, que va a ser yeshivat hakotel. La famosa yeshivat hakotel, que son los que hoy en día bajan bailando cada vez, si van a estar Kabbalat Shabbat en el Kotel, van a ver que bajan cientos de jóvenes, todos con sus camisas blancas y sus kippot zrugot, que bajan cantando al Kotel. Yo también tengo mucho que ver con los que hablan español o portugués ahí, porque en cierto momento yo no parezco, pero tengo mis años, y acá en Israel no había ninguna yeshiva ni ninguna midrashá sionista para gente que hablaba español. Entonces yo empecé con el programa ahí en Yeshivat HaKotel de los latinoamericanos en el año 2000, y bueno, y fue el primer programa en una yeshiva sionista que estaba ahí. Después en un momento ahí no querían seguir, entonces vinimos a Mahon Meir.
Entonces se abrió acá. Y en una época estaba en Bnei Akiva y no había midrashá para chicas. Entonces, ¿qué hicimos? Vinimos a Mahon Ora y le traje a Geula de Madrijá. Y así empezamos también, digamos, si vemos la historia del sionismo religioso, podemos ver la historia del sionismo religioso en español acá, en las yeshivot y midrashot. Pero hoy en día también hay en yeshivot ¿Qué? en español. Hoy en día sí, después de que el programa, en un momento ellos no quisieron seguir el programa que venía gente por poco tiempo, entonces dije, la mayoría de la gente viene por poco tiempo, entonces bueno, agarré el programa, hablé al Rab Bigón, se habló con el Rab Spangenthal y así empezó acá. Un año después, en Yeshivat HaKotel cambió el gerente y vino un gerente que era uruguayo. Me llama de nuevo, me dice, Shmuel, hay que hacer de nuevo acá. Entonces me preguntó a quién pensaba y le dije dos rabanim, los dos brasileros. Uno Benjamin Zaguri, que está hoy en día en Río, y otro Daniel Segal. Entonces, bueno, Daniel Segal fue quien reabrió el programa ahí en Yeshivat HaKotel. ¿Está bien? Entonces, bueno, este Yeshivat HaKotel que ahora hablamos, la yeshiva la fundan en 1967, 2 meses después de la Guerra de los 6 días. ¿Está bien? Y es una de las grandes yeshivot que hasta hoy en día la podemos ver ahí. En cierto momento dijeron, ¿y qué pasa con las chicas? Entonces, ahí empezaron a fundar lo que se llamó la red de Ulpenot. El término, no sé si escucharon, Ulpena, ahí está. Hay todo tipo de escuelas para chicas que se llama Ulpena, que es como el paralelo a las yeshivot de los chicos de secundaria, lo llaman Ulpena, que también hay decenas de esto, que también el Rav Neri, el fundador de la yeshivot de Bnei Akiva, empezó en los años, si no me equivoco, en los años 60 con esto de las mujeres. ¿Querías preguntar algo? ¿No? Yo iba a preguntar si Mahon Meir también sirve como Yeshivat Esder. Y Mahon Meir no está reconocido como una Yeshivat Esder, pero a veces alumnos que quieren hacer como Yeshivat Esder estudian acá y después pasan a otras Yeshivot Zioniot. ¿Está bien? Entonces vemos que un poco, como de a poquito todo esto va pasando. Ahora, ya a fines de los años 60 y principios de los 70, la yeshiva que se fortaleció mucho fue, aparte de Keren de Yavne, que va creciendo, se van fundando otras yeshivot Esder, se funda Yeshivat Esder de Bnei Akiva Maalot, otra en Yamit, que era la península del Sinai, y al mismo tiempo ya en esos años, el que está teniendo más y más alumnos va a ser el Rab Tzvi Yehuda Kook. Entonces, después de la Guerra de los 6 días, el Rab Tzvi Yehuda Kook estaba muy contento de que volvimos a Yerushalayim y todo Yehudei Shombrom y el Golán, y el Rab Tzvi Yehuda empieza a hablar algo, a decir algo que va a cambiar la cara del Tzionut Datit y tal vez de todo el Estado de Israel hasta hoy en día. Que él empieza a incentivar en el principio de los años 70 a sus alumnos que no solo tenemos que estar contentos con, digamos, los territorios que Israel volvieron a sus manos después de la Guerra de los 6 días, sino que hay que hacer algo con ellos, porque si no vamos a estar, no van a ser nuestros. A Abraham Avinu, ¿qué le fue dicho en la Torá? Que tenía que ir a lo largo y a lo ancho de la tierra que Dios le daba. ¿Por qué? Si algo uno pretende que sea de uno tiene que hacer uso de eso. Si uno no está, como lo que pasa en Sudamérica, si uno tiene una casa y no vive ahí, ¿qué pasa con la casa? Se la usurpan, ¿está bien? Entonces si uno no está, no es tuyo. Entonces él empieza a incentivar a sus alumnos, el Rab Tzvi Yehuda, de que hay que ir y asentarse en estos lugares, en estas tierras que ahora Israel administra. Y sus alumnos van a empezar a ser los que empiezan lentamente a tratar de hacer todo lo que se llaman los asentamientos, las Itnahaluyot. En el Golán, en Gush Etzion, en Hebrón, en el Shombrom, en Binyamin. Son lentamente. En los años 70 se crea un movimiento para hacer esto que se llamó Gush Emunim. Gush Emunim fue el movimiento que se creó dentro principalmente de los alumnos del Rab Tzvi Yehuda Kook para asentarse en todas estas tierras que fueron liberadas en la Guerra de los 6 días, y por supuesto que decimos liberadas y no conquistadas, porque no estamos en un lugar extraño, estamos en el lugar donde estaba Shmuel Hanaví, donde estaba Shaul, el rey Shaul, donde había nacido el rey David,
donde también tierras se habían comprado, en parte el Keren Kayemet compró tierras incluso antes del levantamiento del Estado, pero cuando el ejército jordano gana parte de los territorios esos en la guerra del 48, por eso quedan en sus manos. Y nunca existió acá un Estado palestino para decir que le conquistamos los territorios a los palestinos. ¿Entienden? Que es un juego político que hacen hoy en día. Estamos de acuerdo que ellos tienen sus pedidos y sus aspiraciones políticas, pero bueno, podemos decir que hay disputa de cierto territorio, pero las cosas como se dicen, o sea, no se puede decir que es un territorio ocupado de un país que nunca existió en la historia. Sí. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de ¿Qué? ¿Cuál es la forma correcta de nombrar esa zona? O sea, ¿cómo? Podemos decirlo territorios en disputa, ¿está bien? Hay un video que lo recomiendo mucho, que está en YouTube, de Dani Ayalon, que fue el viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, que también está en español, subtitulado en español, que se dice La verdad sobre la margen occidental, que creo que también creo que está The Truth of the Western Band, creo que así está en inglés, y está también subtitulado. Se puede encontrar que ahí él dice que hay que llamar los territorios en disputa y no territorios ocupados. Y hay otros que dicen los territorios liberados. ¿Está bien? Fueron liberados del ejército jordano, que los había ocupado en 1948, cuando hay que recordar que por los jordanos sí eran verdaderamente estos territorios eran ocupados, porque Jordania es un invento británico. ¿Está bien? En 1922 habían dos hermanos que eran pretendientes a la corona, se ve en Arabia Saudita, y solo uno obtuvo la corona, y había otro que había que darle un premio consuelo. Entonces, de lo que era considerado Palestina, separaron la mayor parte de su territorio, o sea, todo lo que estaba del otro lado del Jardín. O sea, ¿por qué digo? Porque los ingleses dominaban a Palestina, todo lo que era hoy en día lo que es Israel, menos las alturas del Golán, más todo lo que hoy en día es Jordania. Eso era Palestina. Hay una declaración inglesa de 1917 que veía que el gobierno de Su Majestad ve con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Sí, así decía eso. Incluso uno de los primeros líderes sionistas, que después fue el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, quiso tratar de hacer un acuerdo con los árabes que Palestina iba a quedar con los judíos. Le habían dicho, si ellos reciben todo lo que quieren recibir de los ingleses, le iban a dar Palestina a los judíos. Incluso los propios árabes habían dicho eso. Pero decía a condición. Y ellos no recibieron de los ingleses todo, entonces tampoco aceptaron que todo Palestina sea judío. O sea, ¿qué es lo que hace Inglaterra? En 1922 separa todo lo que hoy en día es Jordania de lo que era Palestina y se lo da a los jordanos. En 1948 Jordania pasa del otro lado del río Jardín y conquista también un montón de territorios. Ojo, también no se lo conquistó a un país, lo conquistó en el momento ese de que los ingleses salieron. ¿Está bien? Había un plan de partición de cómo repartir las tierras, pero los judíos lo aceptaron, los árabes lo rechazaron totalmente. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de ese plan que ellos rechazaron y fueron a la guerra por no aceptarlo? ¿Entienden? Entonces, en estos territorios, entonces Rav Tzvi Yehuda de Kook dice hay que asentarse. Se crea Gush Emunim. ¿Quién le da el nombre a Gush Emunim? El mismo Chaim Druckmann. ¿Vieron? El fundador de la primer yeshiva de Bnei Akiva para adultos, y que hoy en día es el rabino central de todas las yeshivot de Bnei Akiva. Él le da el nombre Gush Emunim a este movimiento, y en un principio eran varias personas que fueron líderes del sionismo religioso. Uno era el rabino Moshe Levinger, que murió hace menos de un mes, que era el rabino era uno de los rabanim de Hebrón, y otro era Hanan Porat, que Hanan Porat es una historia muy interesante, también Zichron Libraja, también falleció. Hanan Porat era uno de los chicos de Kfar Etzion. Vieron que les dije que donde hoy en día se considera territorios había judíos antes del 48. Uno de esos lugares era el kibbutz Kfar Etzion. Kfar Etzion, unas semanas antes de que caigan manos de los jordanos, se van todas las mujeres y los niños ahí del lugar. Uno de esos niños era Hanan Porat.
Está bien que se va como niño de 1 o 2 años en el 48 ahí de Kfar Etzion. Y en 1967 él pelea como paracaidista y libera Jerusalén, Hanan Porat, y un poco de tiempo después él se va a vivir a Kfar Etzion como el lugar que él nació. O sea, él se fue a vivir a los territorios, a lo que la gente llama territorios, pero al lugar que él había nacido y que se tuvo que ir cuando él tenía 2 años. Y Hanan Porat pasa a ser, digamos, cuando era un joven de 20 y algo de años, pasa a ser el líder de Gush Emunim número 1. Está bien, en los años 70, Hanan Porat es el gran líder de Gush Emunim, siendo un joven de 20 y algo de años, que era alumno del Rab Tzvi Yehuda. Y Hanan Porat durante toda su vida, hasta que fallece hace 3-4 años, todo el tiempo se va a tratar de preocupar por los asentamientos de los judíos